Un gusto saludarles y compartir con ustedes esta versión de las Jornadas Sexológicas 2021 de ESIS, retomando el placer sexual. Yo soy María Rosa Pleyar, psicóloga clínica, máster en sexología clínica, salud sexual y terapia de pareja y gerente de proyectos de ESIS. En este espacio de presentaciones voy a compartir con ustedes mi presentación. Y el tema que voy a estar abordando, comparte, el tema que voy a estar abordando es sexualidad post-COVID. Bien, tenemos que entender que la pandemia de COVID-19 modificó la forma de vida de todo el mundo. Y al hacer un contexto de pandemia, nos llevó, nos obligó a la población en general a adoptar ciertas posturas y ciertas situaciones en particular. Por ejemplo, quedarse en casa, cambiar radicalmente las relaciones interpersonales y de pareja, todo aquello que tenía que ver con el estudio, el trabajo, pasa a darse en un contexto en el hogar. Se da también en el distanciamiento social, la presencia continua de todos los miembros de la familia, el miedo al contagio, la imposibilidad de encontrarse físicamente con otros, fue cambiando o generó un impacto en los hábitos sexuales de la mayoría de las personas, tanto adultos como adolescentes. Y este factor, este cambio y estas diferencias en el estilo de vida se pudo ir registrando de forma individual como también de forma social y comunitaria. El distanciamiento social, que creo yo que es el factor impulsor a que nos obligó a todos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad, es una medida preventiva que fue recomendada a la población general para aplanar la curva epidemiológica, donde la indicación era quedarse en casa, emplear los servicios lo menos posible para evitar aglomeraciones y así evitar el contagio del virus. Pero tuvo repercusiones, entonces el distanciamiento o esta disposición generó un cúmulo de emociones, ya que por un lado estaban los cambios sociales como el cierre de las escuelas, no acudir a los centros de trabajo, no estar físicamente con los amigos, con la familia, el cierre de las actividades turísticas o bien actividades recreativas como gimnasios, centros deportivos, etc. Y por otro lado también las dinámicas que se daban dentro del hogar, donde se encontraba la familia, la pareja, los hijos y todo aquello que implicó el desglose de la comunicación, el tiempo a compartir los afectos, el plan de vida, la sexualidad, el apoyo a los planes personales, la crianza, las labores domésticas y la economía, entre otras cosas. Como datos, quería compartirles algunas que me parecían interesantes con respecto a algunas investigaciones. En el 2020, el Instituto Kinsey hace una encuesta virtual a 2.000 personas entre 18 y 81 años en Estados Unidos. Y ellos, de forma global, general, sacan como una conclusión de que no hay un único efecto de la pandemia en la sexualidad. Se encontró que mientras unos reportaban disminución en la vida sexual y romántica, otros consideraban que estaba mejorando, con mayor espacio para la intimidad y comunicación, así como la experimentación de nuevas prácticas. Casi el 53% de los encuestados se identificó como heterosexual, casi el 20% como bisexual y el resto como queer, pansexual, gay, lesbiana u otro. Aproximadamente el 44% de los participantes informaron una disminución en la calidad de su vida sexual y el 30% informó una disminución en sus vidas románticas. Un 14% dijo que su vida sexual había mejorado y un 23% informó que su relación estaba en un punto mejor. Lo que me llamó la atención, si bien era al principio de la pandemia y todo el contexto o en los meses de cuarentena más fuerte, es que las primeras informaciones registraban justamente que había, si bien no muy marcado, pero una diferencia en función a que era mayor la disminución de la calidad de la vida sexual o esa disminución de la vida romántica. También encontré una investigación, en Cuba se realizó una investigación exploratoria con el objetivo de valorar la influencia de la pandemia en las relaciones amorosas y sexuales de las parejas.
Se aplicó una encuesta con muestreo no probabilístico, tipo informantes clave que buscaron a otras personas y la encuesta explotando las redes sociales. Se encontraron cambios como aumento del deseo y disminución de la frecuencia sexual, en especial al principio del contexto de pandemia, para luego ajustarse a las nuevas rutinas afectadas por la pandemia. También en una investigación que resultaba un marcador o estaba, el título de la investigación era masturbación y uso de vibradores relacionados con el índice de la función sexual femenina durante el confinamiento por COVID-19. Y esta es una investigación chilena, ¿verdad? Participaron 513 mujeres y de esta muestra el 48% presentó disfunción sexual, o sea, casi la mitad de la muestra. La actividad sexual más frecuente durante el confinamiento por COVID-19 fue la masturbación, en un 40,7%, motivada por un aumento en el apetito sexual, con un 30,8% en la muestra. La prevalencia del uso del vibrador alcanzó un 24,2%, se relacionó significativamente con varios aspectos de la función sexual, es decir, con el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo y el dolor. No se encontró síntomas genitales de malestar asociados con el uso de vibradores. Las mujeres que se masturbaban con más frecuencia eran significativamente más propensas a haber tenido un examen ginecológico durante el año y haber realizado un autoexamen genital durante el mes anterior. Y esto confirma un poco investigaciones previas que hablan de que las mujeres que se sienten más a gusto con su cuerpo y aquellas que exploran más sobre su sexualidad y se hacen más cargo de los aspectos de su satisfacción sexual, tienden a ser más cuidadosas en cuanto al hecho del autocuidado y del tema de hacerse cargo de su salud sexual en función a los chequeos ginecológicos y mastológicos. Bien, un 35,9% de las mujeres señalaban que la masturbación es menos frecuente que en meses anteriores a la pandemia. Un 33,7% consideraba que había empeorado su vida sexual con el confinamiento. Y por último, una de las conclusiones importantes era que la compañía de la pareja durante el confinamiento estaba relacionada a una mejor función sexual, ¿sí? Igual en estos porcentajes que hablan de que la vida sexual había empeorado o que registraban que había menos, es igual inferior a aquellas que registraban un aumento de la conducta masturbatoria. Bien, en cuanto a lo que es intimidad y relaciones de pareja, esta investigación fue parte de una investigación más grande de intimidad y relaciones de pareja en la región centro-occidente de México. Y lo que hacía era tratar de medir intimidad y relaciones de pareja durante la pandemia de la COVID-19. La encuesta virtual, con 760 participantes, respondía principalmente por mujeres en un 71,7%, un porcentaje alto, con una edad promedio de 41 años. ¿Sí? Los resultados muestran que los cambios y afectaciones en los aspectos seleccionados, que eran las dinámicas de la vida de pareja, la sexualidad y los usos de tecnología, tenían un aspecto de afectación más frecuente o más fuerte entre las parejas más jóvenes, las parejas con menos años de relación y aquellas que por el confinamiento habían funcionado como parejas a distancia. Entonces esto marcaba un poco que aquellas que tenían una mejor respuesta eran, por sobre todo me acuerdo que hacía alusión a que parejas con varios años de relación y por sobre todo aquellas que tenían más de 10 años de relación, eran aquellas que puntuaban mejor. Asimismo, confirmaban que la intimidad doméstica de tiempo completo ha implicado la recuperación de tiempo, conversación y energía para la relación de pareja, así como que los dispositivos móviles han ampliado las oportunidades de interacciones fuera del hogar y creado interferencias en la convivencia de pareja. También uno de los retos de las parejas
que viven en corresidencia era estar justamente en un espacio compartido de forma ininterrumpida, y que esta situación podría generar por una parte la disminución o desaparición de espacios privados y por otra una mutua y continua observancia o monitoreo de las actividades del otro, lo cual limita la independencia y podría dar al pie de acoso o hostigamiento mutuo. Y esto era también algo que, si bien nosotros no teníamos registro en contexto de consultorio, pero era muy frecuente el hecho de que las situaciones de pareja pasan por diferentes momentos en el contexto tanto de las cuarentenas o de las restricciones de salida, y esto implicaba un poco también esta situación de que por un lado podía tener este elemento positivo de tener más espacio compartido, pero por otro lado era también eso, era que a veces podía ser un indicador negativo el hecho de sentir que todo el tiempo, de forma ininterrumpida, que no existían otras formas de tener como espacios de individualidad, era como una cuestión de mucho tiempo, 24/7, famoso me decían 24/7 con mi pareja, podría generar como una cuestión también de situaciones de tensión. Entonces, según esta investigación, el encierro por la pandemia incrementa la exigencia hacia la pareja para satisfacer la afectividad propia, y que esto estaba o se marcaba mucho a veces con el tema de verse cubierta esta necesidad de, de, de satisfacer la afectividad propia con una demanda principalmente sobre la pareja. Bien, en otra investigación sobre el impacto en la dinámica de pareja, que también es una investigación chilena, lo que se buscaba era el conocer el impacto del confinamiento derivado del COVID-19 en 9 ejes de la relación de pareja. Y los 9 ejes eran comunicación, afecto, sexualidad, tiempo compartido, economía, plan de vida, labores domésticas, apoyo, planes personales y crianza. El estudio era un estudio exploratorio, descriptivo, cuantitativo, no experimental. Bien, la muestra, 102 hombres con una edad promedio de 40.7 y 338 mujeres con una edad promedio de 39.5. Total, 440 encuestados. Más del 25% de esta muestra refirió malestar en los 9 ejes antes del confinamiento, ¿sí? Y durante este confinamiento, durante el confinamiento, se aumentaron los malestares en el eje de sexualidad y economía. En el comparativo por género, las mujeres fueron las más impactadas en cuanto a sexualidad, economía, labores domésticas y crianza. Y me atrevo a decir que probablemente justamente en Latinoamérica en Latinoamérica o en países con una cultura marcadamente machista, probablemente también estos elementos se vieron afectados dentro de las relaciones de pareja, por sobre todo sobre lo que se esperaba o el rol que esperaban las mujeres. En cuanto a satisfacción conyugal y violencia en pareja, los resultados alcanzados, y esta es una investigación ecuatoriana que medía justamente satisfacción y conyugal y violencia en pareja, y los resultados alcanzados confirmaban la relación existente entre la satisfacción conyugal y el riesgo de violencia. La correlación negativa es significativa, lo que representa que a mayor satisfacción, menor el riesgo de violencia. La comparación entre la satisfacción conyugal antes y durante la cuarentena señala una tendencia al incremento de la satisfacción en el grupo de personas contentas con su relación previa al aislamiento. Ocurre lo contrario en las personas insatisfechas, que tienen tendencia a empeorar la percepción positiva de su relación durante la cuarentena. Y al de tener de base una percepción negativa, evidentemente hay más probabilidades de que se generen situaciones de tensión en las relaciones de pareja. Bien, según la revisión de la investigación básica sobre la violencia doméstica, se establece una relación inversamente proporcional a la presencia de violencia en la pareja. Las consideraciones sobre la espiral
de la reciprocidad violenta y añade a partir del modelo biopsicosocial de la violencia, la fijación de un patrón automático de respuestas violentas en el continuo de la relación. Y esto es muy importante entender, que cuando se da este espiral de reciprocidad violenta, cuando se empieza a dar estas situaciones de violencia, van en escalada, ¿verdad? Entonces lo que empieza a veces con situaciones de violencia menos percibida, violencia psicológica, violencia económica, violencia verbal, y va creciendo o va en aumento. Generalmente yo suelo mencionar esto en contextos de prevención. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que atender, porque no es que se va, no es que libera la atención y se va, sino probablemente esta clase de situaciones lo que va a hacer, no es probablemente lo que va a ir haciendo es justamente propiciar a que el contexto de violencia vaya en aumento y se vayan fijando elementos más fuertes de violencia. Entonces, como una conclusión también a esta investigación, quería compartir, ¿verdad? Puede señalarse, por lo tanto, que el estado de cuarentena habría de alguna manera exacerbado los rasgos preexistentes vinculados al riesgo de violencia. Y esto es algo que pudo verse también en todos los países, o sobre todo latinoamericanos, o las revisiones que estaba haciendo, en donde se pudo constatar que hubo un aumento en este contexto de pandemia, hubo un aumento de las situaciones de violencia, sobre todo en las relaciones de pareja, sobre todo en violencias hacia la mujer. Y otra investigación sobre satisfacción conyugal y violencia en parejas, saqué un par de alusiones que me parecían importantes en función a este punto en particular. Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el trabajo de cuidado no remunerado, sobre todo en estos momentos donde continúa activa la pandemia del COVID-19. Incluso hay mujeres que son las responsables de atender a familiares enfermos, personas mayores, además de los niños y niñas. También hay mujeres que viven un doble impacto en la sobrecarga de trabajo, ya que por un lado cuentan con una vida laboral, la cual continúa a pesar de la pandemia, y por otro continúan teniendo un bajo su responsabilidad, personas dependientes que necesitan cuidados en sus hogares. Y esto es importante entender, porque cuando hacemos alusión a un chequeo, por un lado estamos abordando el tema de desigualdad, estamos abordando el tema de cumplir justamente ciertos roles en particular, y por sobre todo el que se espera, vuelvo a decir, por ejemplo, en países latinoamericanos, en el nuestro principalmente, que tiene fuertemente este componente de que la mujer tiene que ser la encargada, es la cuidadora, la encargada de todo lo que tiene que ver con el hogar, la encargada de los hijos, la encargada de la pareja. Entonces, ese elemento de rol al quedar en el contexto del confinamiento, un elemento de cuidado predominantemente sobre toda la familia, sobre toda la dinámica de la casa, sobre la mujer, genera una sobrecarga, ¿verdad? Y esta sobrecarga va a tener diferentes tipos de impactos, desde aquellos que tienen que ver con la salud mental, como también la salud sexual. ¿Sí? Entonces, hubo un aumento en las mujeres de síntomas de estrés, un aumento de problemas del estado de ánimo, de aumento de ansiedad, de depresión, y también un aumento significativo de situaciones relacionadas a la salud sexual, en donde justamente podía haber sido un efecto directo de estas condiciones, ¿verdad? Entonces también otro elemento o algo a destacar que también suele pasar es que incluso aunque la mujer trabaje, tenga un trabajo por fuera, tenía que cumplir este horario de trabajo, famoso trabajo en casa, ¿verdad? Y que incluso podía estar hasta ganando más que la pareja. De igual manera eso no se traduce como en una situación equitativa de reparto igualitario en las tareas que tienen que ver con las tareas del hogar, ¿verdad? Bien, el 25 en Paraguay, quería compartirles un poco también la lámina esta fue la del año pasado, en donde en el contexto de cuarentena igual, justamente
el eslogan era "Nuestras voces no están en cuarentena". Entonces, una forma de poder abordar el tema de manera responsable socialmente es el hecho de visualizar, de denunciar, de alzar la voz en función a pedir de forma clara realmente la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces, como sociedad deberíamos considerar que es un aspecto importante no solamente a tratar, sino no solo decir, ¿verdad? Hay que poder ser parte del cambio, y ser parte del cambio es dejar de normalizar ciertas conductas que siguen sosteniendo y normalizando estas situaciones de violencia. Por sobre todo nosotros tenemos indicadores muy marcados, ¿verdad? El aumento de la violencia intrafamiliar y todos los efectos negativos que esto conlleva tanto en la mujer como en los niños, niñas y adolescentes, como también el aumento de casos de feminicidio que nosotros venimos registrando en este contexto de pandemia. En cuanto al erotismo en tiempos de emergencia sanitaria, durante el encierro por el virus del COVID-19 hay factores tanto negativos como positivos que influyen en la intimidad o en la alteración del comportamiento al momento de tener una relación sexual. Entre estos aspectos negativos, generalmente se pudo ver o se observó conflictos a nivel o conflictos interpersonales, estrés, afectaciones médicas o falta de privacidad. Y entre los positivos pueden ser el tiempo que se dedican a estar juntos, menos carga laboral, menos obligaciones o menor obligaciones sociales o familiares, entre otros. Entonces, no quedaba mucho más que, como no se podía salir, los lugares estaban cerrados, los bares estaban cerrados, entonces era generar como dentro de la casa esos momentos, esos espacios que podrían permitir justamente como una situación de espacio de la pareja, ¿verdad? Y que sea propicio tanto para la intimidad como para un contexto de acercamiento sexual. Erotismo en tiempos de emergencia sanitaria, las competencias sociales y emocionales, entre ellas la regulación emocional, cognitiva de tipo adaptativa y la percepción de apoyo social, amortiguan el estrés ante situaciones vitales y favorecen el despliegue de habilidades afectivos sexuales vitales para el placer sexual, la intimidad emocional y la satisfacción. Este remarco sobre el tema de la regulación emocional, cognitiva de tipo adaptativa y la percepción de apoyo social, en realidad es parte también de una investigación que se realizó para medir los niveles de satisfacción sexual, ¿verdad? Y es importante entender que aquellas personas que podían gestionar mejor las situaciones de enfrentar todos estos elementos como el estrés, la ansiedad que podía provocar, todo aquello que se vivía como negativo en función a lo social, eran aquellas personas que tenían una mejor posibilidad, o una mayor posibilidad, mejor dicho, de poder desarrollar estas habilidades afectivos sexuales, ¿verdad? Y experimentar niveles mayores de placer y satisfacción en las relaciones sexuales y en los encuentros sexuales y afectivos con la pareja. Bien, como parte también importante, ¿verdad? En esta investigación de regulación emocional, la afectividad y mecanismos de afrontamiento, recoge un poco sobre todo el aspecto en función de la satisfacción sexual. Y la satisfacción, mencionaban aquí, que la satisfacción sexual durante la epidemia estaba relacionada a la presencia de afectos positivos, percepción de apoyo social y el uso de estrategias cognitivas de afrontamiento. La presencia de emociones negativas podía afectar la vivencia de la satisfacción en el ámbito de la sexualidad en estas circunstancias. Entonces, haciendo hincapié al hecho de que efectivamente la satisfacción sexual va a tener un impacto directo en la vida personal, en la relación de pareja, en la salud sexual, en el bienestar psicológico y la calidad de vida. Entonces, era propiciar la posibilidad de que la persona pueda gestionar de forma más asertiva el hecho de poder desarrollar estas habilidades.
En cuanto a retomar la seducción, muchos solteros y solteras estaban saliendo de la pandemia a partes iguales. ¿En qué sentido? Sintiendo ansiedad y sintiéndose reacios también, en cuanto a anhelar la intimidad más que nunca, pero sintiendo justamente que podrían estar fuera de práctica. Y esto es parte de un artículo que me pareció bastante interesante la manera de plantear el hecho de cómo ir abordando las situaciones de seducción post pandemia. En una encuesta reciente, y esto es julio de 2021, hecha por Nurx, que es una plataforma de salud telemedicina, ¿verdad? Que comercializa productos de salud sexual y creo que también en la línea de dermatológica, hizo una encuesta a 1.000 mujeres solteras. Muchas informaron sobre el mismo dilema. Si bien el 58% dijo que esperaba tener citas y tener relaciones sexuales más que antes de la pandemia, el 44% de las encuestadas registraba que le preocupaba no tener práctica con las citas y el sexo. Y el 25% todavía estaba preocupada por contraer el COVID-19. Entonces, estos factores son importantes a considerar porque si hay un temor en cuanto al hecho del contagio o si hay una preocupación en cuanto a lo que puede implicar, cuáles son las prácticas actuales, o no sentirse tan hábil con respecto a la seducción. Entonces esos son elementos que se pueden ir trabajando. Y por sobre todo el hecho de que, de vuelta, también en esta situación, el contexto de la pandemia obligó a una nueva adaptación en función a lo que implicaría la seducción, lo que no quiere decir que el cuidado es un aspecto contrario al elemento de seducción, es un elemento nuevo. Entonces, incorporando el contexto de cuidado, obviamente el objetivo de poder alcanzar la posibilidad de conocer nuevas parejas o experimentar sexualmente o poder disfrutar de las relaciones sexuales o del sexo, no debería ser un inconveniente. En cuanto a la sexualidad y virtualidad, no podía dejar de mencionar, si bien entiendo que también en parte de las presentaciones, creo que Ariel va a desglosar un poco más sobre el tema. Un aspecto importante con respecto a las tecnologías es que tenemos que entender que abrieron la oportunidad para la gestión de los encuentros sexuales, ya sea con desconocidos y esto a través de las aplicaciones, citas y redes sociales principalmente, y esto en las diferentes encuestas o incluso en las encuestas que hacen las mismas aplicaciones, se puede ver que hubo un aumento significativo del uso de las aplicaciones para citas y sobre todo durante este periodo de pandemia, incluso en momentos en donde se creyó que, y las recomendaciones más fuertes eran tratar de evitar tener salidas con personas que no fueran las parejas sexuales conocidas o las parejas formales. Y incluso había restricciones para poder tener relaciones sexuales con parejas sexuales ya conocidas. Igual se reportaron aumentos significativos en el uso de las aplicaciones durante incluso las cuarentenas más restrictivas, ¿verdad? Y también el uso de la tecnología permitió el hecho de que las parejas que estaban separadas geográficamente pudieran experimentar o mantenerse en contacto, unidas para tanto el aspecto de, de lo afectivo, de lo emocional, como para los encuentros sexuales, ¿sí? A través del sexting, de los chats eróticos, de las videollamadas sexuales. Y durante el contexto de la pandemia empezó a surgir mucha información con respecto al hecho del cuidado en función a utilizar estos medios virtuales para satisfacción sexual, de modo a que sean mecanismos de protección, ¿verdad? Para evitar tanto situaciones de acoso como situaciones también de chantaje a través de sextorsión u otros mecanismos. Entonces tenemos que reconocer que Internet durante el periodo de la pandemia ha sido un medio para mantener intimidad sexual a pesar de la distancia. Y le vamos a dar ese lugar. Bien, como para ir cerrando, quería compartirles nada más esta guía
¿verdad? Que es del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, pero me pareció interesante porque tiene recomendaciones muy específicas de forma actual en función a relaciones sexuales más seguras y el COVID-19. Nada, y dice, las vacunas contra el COVID-19 nos ofrecen mayor seguridad mayor seguridad en nuestros vínculos afectivos, relaciones sexuales y todo lo que haya en el medio. Implementen las siguientes estrategias para que usted y su pareja estén protegidos contra el COVID-19. Y aquí hace alusión fuertemente al hecho de la vacunación como parte protectora. Entonces, como verán, hay una parte aquí donde habla o hay información clave sobre cómo se contagia el COVID-19. Y aquí abajo también hay información sobre la vacunación, ¿verdad? Incluso hay como recomendaciones, hacen en este apartado, hay recomendaciones con respecto al hecho de utilizar la vacuna como un mecanismo para autoprotegerse, proteger a la pareja, para evitar hospitalización, para evitar, incluso habla de evitar la muerte o contraer versiones más graves del virus, ¿verdad? Entonces, es importante la manera en la que también se aborda. Imagínense, nosotros estamos en un punto particular en Paraguay ahora, en el que todavía no pudimos alcanzar, no pudimos alcanzar el objetivo principal de que haya un porcentaje más alto de paraguayos vacunados. Todavía estamos con las estrategias de vacunación, también estamos en un proceso de campaña, hay personas que todavía no se vacunaron, entonces estamos en un punto particular tratando de evitar también como nuevas olas de contagio. Pero es importante y me parece interesante poder ir como tomando también este elemento y es una forma, imagínense que una forma más de propiciar un encuentro sexual sea el hecho de preguntar, ¿y estás vacunado? ¿Y estás vacunada? Y que eso implique una consideración para poder tener en cuenta el momento de tener relaciones sexuales y eso es autocuidado, ¿sí? También hay un apartado en donde me parece importante aquí, en donde plantea el hecho de la comunicación y abiertamente es el hecho de propiciar y conversar sobre el tema antes de tener relaciones sexuales, preguntar sobre el estado de vacunación de la persona, preguntar sobre las pruebas recientes sobre COVID-19 que se hizo la persona, si estuvo expuesto, si cuáles son sus mecanismos de cuidado. Y aquí abajito, algunas recomendaciones más específicas, como por ejemplo, evitar las fiestas y reuniones sexuales grandes, ¿verdad? Para evitar aglomeración. También limitar el número de parejas sexuales, evitar besar a las personas que no están dentro de la burbuja social. También el uso de las mascarillas durante las relaciones sexuales. También aquí plantea el hecho de atreverse a probar nuevas actividades sexuales en cuanto al hecho de probar posiciones en donde eso permita que la persona o que la pareja no esté cara a cara, ¿verdad? O que haya un espacio de distancia. También plantea el sexo virtual, masturbarse en pareja, utilizar condones y barreras bucales, así como también lavarse las manos después, antes y después de las relaciones sexuales, y también el tema de higienizar o de limpiar las pantallas táctiles o el teclado si es que se comparte con otras personas. Entonces, me parecen una serie de recomendaciones interesantes, si bien se darán cuenta, no es el mismo contexto cultural, son hasta condiciones climáticas diferentes, pero es importante que vayamos teniendo en cuenta ciertos factores de cuidado, de autocuidado que se pueden incluir en el contexto actual de relaciones sexuales. Bien. Nada, más que nada también es invitarles a las jornadas sexológicas en el formato virtual, ¿verdad? De modo que podamos compartir. Este sábado 27 de noviembre, de 9 a 10 horas, en el Facebook Live, ¿verdad? De ESIS. Pueden encontrarnos en las redes como @ESISweb y ahí poder compartir un poco más de información, poder ampliar un poco más de información de lo que ustedes hayan estado observando en las diferentes ponencias
Y nada, el tema principal va a ser poder hablar un poco de las dudas actuales sobre sexualidad. Entonces, de mi parte, esto es todo. Un gusto haber compartido este paso con ustedes y nos encontramos el sábado.